Estábamos hablando de que a ver si me sale la palabra, o sea que cómo tenemos que ponernos, cuál es la situación de vida sobrenaturalmente ante la autoridad y en concreto ante el Papa. He hecho una recopilación de todas las razones, todas falsas, que aducen los que niegan que el Papa Francisco sea verdadero Papa. Algunos de ellos dicen que el verdadero Papa es Benedicto XVI y otros dicen que ni él, que no hay Papa, que la sede está vacante. ¿Se acuerdan? Esta mañana en la homilía les dije muy resumido los 4 tipos de personas ante el Papa. Pues ahora me voy a referir a ese primer tipo, que están ya cayendo en el cisma. Y luego ya están los otros 3, que es el que hace juicios temerarios, pensando que el Papa tiene malas intenciones de destruir. Luego el otro, que decíamos que era el que aceptaba al Papa en su cargo y que procuraba interpretarlo de la mejor manera posible todo lo que él hacía, todo lo que él hace, aunque si alguna vez en algo que no compromete el magisterio puede disentir, porque está permitido, pues se siente libre para hacerlo. Y luego el último es el que dice que el Papa es infalible, todo lo que dice hay que aceptarlo sin ninguna discusión, aunque sea una entrevista en un avión, y tienen esos el peligro de tachar como malos, como contrarios al Papa, pues los que diríamos no comparten algunas opiniones discutibles y que están dentro de la Iglesia, dentro de lo libre, ¿no? Porque no hay un acto de magisterio. Es que lo dijo el Papa en una entrevista. Bueno, pero es que enséñeme usted en qué otro documento oficial se dice eso. Si lo dice, bien, lo aceptaré. Como no lo dice, pues no tengo libertad todavía, ¿no? Y así piensan los papas. Los papas no pretenden imponer su opinión en todo. Eso es lo que se llama ser más papista que el Papa, ¿no? Bien, pero vamos al primer punto que está haciendo mucho daño a la Iglesia y que a mí me gusta que ustedes sepan lo que hay afuera para que lo encomienden en sus oraciones. Antes les hablé de la parte de la Iglesia que ha perdido el norte en el progresismo y como la punta de ese progresismo el sínodo alemán. Ahora les voy a hablar del otro extremo, del extremo excesivamente tradicionalista, que se está agarrando a golpes, como digo, con la autoridad pontificia, bajo capa de bien. Se puede ser tradicional y a la vez estar del todo con el Papa, no es contradictorio. Bien, primer argumento que dicen, por si alguna vez les suena de hablar con alguien, para que lo sepan. Dicen, Benedicto XVI renunció al papado presionado por miedo, como por amenazas. Y por lo tanto, como no tuvo libertad
al renunciar al papado, por esas presiones y amenazas, entonces su renuncia fue inválida y él sigue siendo papa, aunque él dijera públicamente que había dejado de serlo. Bien, ante esto vamos a oponer dos argumentos. El primero es que, según se estudia en la teología moral, el miedo, aunque sea grave, si no quita el uso de razón, no hace el acto humano inválido. Por lo tanto, aunque fuera con miedo, el Papa renunció de verdad, aunque fuera por miedo, porque evidentemente tenía uso de razón, no estaba en pánico. Es algo parecido a que de repente pues nos avisan que va a haber un huracán, puede volar todo el monasterio por los aires, quedarse sin casa, y entonces algunas hacen voto por el miedo del huracán de hacer esta y esta penitencia. Ese voto es verdadero, aunque estén con miedo, aunque lo hayan hecho por miedo. El segundo argumento es todavía más claro. Los que intentan de alguna manera volverle a cargar la autoridad del papado a Benedicto XVI como si fuera mejor, en realidad le hacen un flaco favor porque lo dejan por mentiroso. O sea que Benedicto XVI, sabiendo que su renuncia era inválida y que en realidad no estaba renunciando al papado, ahora resulta que no renunció a pesar de haber dicho que sí. Lo están poniendo como un mentiroso que está poniendo una confusión tremenda en la Iglesia, haciendo creer que otro es el Papa cuando no lo es. Imagínense la metedura de pata maléfica, iba a decir, si se le hubiera ocurrido hacer eso. Papa Benedicto XVI, que tiene fama de santo y que es inteligentísimo, ni se le va a pasar por la cabeza hacer esa barbaridad. Lo dejamos por los suelos. Otra. Dicen que el Papa Benedicto XVI no renunció de verdad porque en su acto de renuncia han visto que hay alguna que otra falta de ortografía en latín y que, según una norma de un papa de hace muchos siglos, cuando hay una falta de ortografía o de sintaxis en un documento pontificio, pues es nulo. Pero resulta que esas muchas leyes del pasado de hace siglos, entre ellas esa, han sido derogadas, quitadas por el Código de Derecho Canónico del 83. Y por lo tanto ya esa razón no tiene peso. Si es que hay alguna falta de ortografía, porque yo no me lo creo, no soy un experto en latín, pero no me lo creo. Aunque lo hubiese, el acto de renuncia seguiría siendo válido. Y si encima lo hizo el Papa a propósito para engañar a la gente diciendo que el Papa sigue siendo el otro y no es él, etcétera, ya hemos dicho antes que eso es una barbaridad. Tercero, que el Papa Benedicto XVI renunció a la administración del poder papal. O sea, renunció al poder papal, pero no renunció al papado. O sea, renunció a la autoridad, pero no al papado. Es como si una priora renuncia a ser priora, renuncia a la autoridad de ser priora, pero sin dejar de ser priora. Yo soy priora, pero ya no tengo autoridad de priora. La autoridad de priora la tiene la otra que no es priora. Lo mismo. Se hacen ahí
un alambicao complicadísimo para siempre es el mismo fin. Como nosotros somos tan tradicionalistas y somos tan amantes de la autoridad y del Papa de siempre, pues entonces, para no obedecer a este Papa, tenemos que sacar argumento de donde sea de que no es Papa, porque si no es que la conciencia nos remuerde. Pues esto tampoco vale. ¿Por qué? Porque el Papa y su poder papal es idéntico, no se pueden separar. Es verdad que un obispo puede ser obispo y no tener un poder, diríamos, sobre una diócesis, porque ha renunciado, porque está jubilado. Pero con el Papa eso no es posible, porque el Papa es de toda la Iglesia. El Papa Benedicto XVI, aunque se llame Papa emérito, en realidad ya no es Papa. El único Papa es Francisco. Así como, por ejemplo, un juez que se jubila, ya se le puede llamar juez jubilado, pero ya no ejerce el ser juez, luego ya no es juez, no puede sentarse a juzgar en un tribunal, no puede. Ser juez jubilado es una manera de decir que fue juez. Tengan en cuenta que ser papa no es un sacramento que imprime carácter, es un cargo de autoridad. En cambio, el obispo sí que es un sacramento, y eso no se quita por toda la eternidad, porque le imprime carácter. Por eso un obispo, sin el poder episcopal, porque ya está jubilado, sigue siendo obispo, porque es algo que le imprime en el alma el carácter y no se borra jamás. Pero ser papa no es un sacramento, es un cargo de autoridad. No es lo mismo que ser obispo. Pues ahí se hacen el lío para intentar sacar lo que buscan, que se puede ser papa y no tener el poder papal. Se puede ser presidente del gobierno y no tener el poder del presidente del gobierno. Absurdo. Cuarto argumento. Dicen que hubo trampas en el cónclave en el que salió el Papa Francisco, que parece ser que iba a salir otro, y entonces pues empezaron a decir, no, que es que las papeletas no estuvieron bien, que no sé qué, hay que repetir la elección, y al final el otro que había salido lo echaron para atrás y salió Francisco. Bueno, ante eso que no sé de dónde lo sacan, porque todos los cardenales están grabados por el secreto, bajo gravísimas penas canónicas, de todo lo que ocurre dentro del cónclave, y no se le admite a ningún periodista dentro. Es la reunión más secreta del mundo, el cónclave. Primero, que de cómo lo saben. Y segundo, ningún cardenal de los alrededor de 120 que estuvieron en la elección de Francisco, ni uno ha levantado la mano diciendo, que yo he visto irregularidades que han hecho anticanónica la elección de Francisco. Todos le han presentado la reverencia que suelen hacer poniéndose de rodillas después de la elección. Todos. Y hay cardenales muy valientes que después se han enfrentado con el Papa en algunas cosas y le siguen tratando como Papa. Por ejemplo, el cardenal Müller. Por lo tanto, eso es totalmente gratuito, el decir que hubo trampas en el cónclave. Si hasta su máximo contradictor, que yo creo que se pasa, pero hay algunas cosas que tiene razón, ¿no? Pero se pasa.
que es el arzobispo, no es cardenal, el arzobispo Viganó, que fue varios años nuncio de Estados Unidos y que está en paradero desconocido, lanzando cartas, pues diciendo pues cosas fuertes. Pues él mismo también lo trata como papa, al Papa Francisco, por más que le pese. Quinto argumento. Según dicen, y esto es verdad, que hubo un grupo de cardenales que se llama de San Gal, que se reunían en ese monasterio para, de alguna manera, intentar derrocar el papado de Benedicto XVI. Bueno, yo no sé si expresamente querían derrocarlo o cómo, pero sí que se reunían y eran diríamos, de tendencia progresista. Y no eran muy simpáticos con el Papa Benedicto. Entonces dicen algunos que, diríamos, consiguieron hablar con otros cardenales, presionar a unos, ganarse a otros, de alguna manera o de otra, para que, presionando y ganando terreno, en el cónclave sacaran al que ellos habían previsto que tenía que salir, y con el que habían hablado, según ellos, pues diríamos, para que se ofreciera a decir que sí y bien. Es decir, con el cardenal Bergoglio. Yo esto no sé si es verdad. Sí que se reunían y tenían un tinte progresista y que no eran simpáticos con el Papa Benedicto, pero más allá yo no estoy seguro de lo que pretendían. La cosa es que imagínense que estos tradicionalistas dicen, sí, eso es verdad. Estuvieron presionando en el cónclave para ganarse a unos y otros y que votaran a Francisco. Y todo lo tenían muy bien preparado. Y por eso es nulo. Pues bien, yo me he tomado la molestia de ver en el Internet e imprimir el documento que rige la elección del Papa de 1996, promulgado por el Papa Juan Pablo II, Universi Dominici Gregis, y dice expresamente que esos grupos de presión, aunque se han de evitar, no impiden la validez del nombramiento papal, ni aunque hubiera simonía. Si hubiera simonía, dice el documento, Dios nos libre de ella, pero aunque la hubiera, eso tampoco impide la elección válida del Papa. Por lo tanto, ese argumento tampoco vale. Sexto argumento. Dicen que Francisco, antes o después de haber sido nombrado Papa, ha caído en la herejía. Y según ellos, el Papa hereje deja de ser Papa porque queda excomulgado. En este punto, primero, no he encontrado yo, por más que he leído documentos del Papa Francisco y me han presentado frases aisladas y demás, no he encontrado ni una sola frase que uno pudiera decir con toda seguridad, esto es una herejía. Eso primero. Y segundo, que aunque a mí me lo pareciera, de eso no puede juzgar un particular, ni aunque sea sacerdote ni obispo, sino que tiene que ser la jerarquía en grupo que dé la alarma de que el Papa ha dicho una clara herejía. No lo pueden decir los laicos ahí por YouTube o por donde sea, mira esta frase, no sé qué. No, eso tiene que ser la jerarquía. Y la jerarquía no ha dado esa voz de alarma. Si el Papa hubiera dicho algo claramente herético, muchos obispos valientes que todavía quedan en la Iglesia hubieran levantado la voz. Todas las frases que yo he oído del Papa que pudieran ser ambiguas se pueden interpretar bien. Y si alguna no estoy de acuerdo, ya digo, pues es porque ha sido
en una catequesis, en una entrevista, que no obliga en conciencia. Por ejemplo, hay una afirmación del Papa que dice: Dios usa las otras religiones para acercarle a Él. No es textual, pero viene a decir eso, que Dios usa a otras religiones, no cristianas incluso, para acercarle a Él. Eso se puede entender bien, porque no está diciendo que todas las religiones son verdaderas, está diciendo que en las otras religiones pueden haber semillas de verdad que compartimos nosotros los católicos. Por ejemplo, que Dios es uno y creador del universo, y otras muchas cosas más. Y Dios, a través de la Iglesia Católica, envía gracias a esos musulmanes o hindúes o lo que sea, para que, aferrándose en su fe a esas semillas de verdad que hay en su religión falsa, puedan salvarse y hacer verdaderos actos de fe. Y por último, la razón también que se ha escuchado es que el Papa es masón. Y que como el Papa es masón, entonces maquina contra la Iglesia, y por lo tanto no puede ser verdadero Papa, porque Dios nunca lo permitiría. Antes, ser masón estaba bajo pena de excomunión, dejaba uno de ser católico. Pero desde el Código de Derecho Canónico de 1983 ya no es excomunión, aunque sigue siendo pecado grave. Por lo tanto, primero, yo no me creo que el Papa sea masón, pero aunque lo fuese, que no lo es, eso tampoco le impediría ser Papa. Y Dios haría el milagro para que el Papa, aunque fuera masón e intentara destruir la Iglesia por dentro, no lo iba a conseguir, porque no puede contra la palabra de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, el Papa es la roca que ha puesto Jesús, que es indestructible. No digo el Papa que sea, no, la institución católica del Papa. Eso no puede fallar, no puede ser instrumento eficaz de destruir totalmente a la Iglesia. Todo esto que han escuchado es un continuo ataque frontal a esa piedra, para hacer remover a la Iglesia por sus cimientos. Y YouTube está lleno de videos y de escritos en este tenor, que mucha gente que piensa más o menos así, o incauta porque otros le envían cosas y están escandalizados por las cosas que ahora ocurren, leen estas lecturas o ven estos videos y caen en la trampa, y ya casi es imposible sacarlos de ahí. Se vuelven fanáticos. Y después de esto, entonces, se sienten tentados de decir que la misa de Pablo VI es inválida, que el Vaticano II tiene herejías y todo lo que les se le ocurra. ¿Y todo por qué? Porque como van a una iglesia y el sacerdote a veces desde el púlpito dice tonterías, y es verdad, algunos sacerdotes dicen cosas terribles, pues entonces ellos piensan que todo eso es el fruto de que en la raíz la Iglesia conciliar, la que es después del Concilio Vaticano II, no es la verdadera Iglesia, que es la del Anticristo. Y por eso ese sacerdote en esa parroquia está diciendo tonterías. Como ven, el argumento no tiene ningún peso, pero ellos se lo imaginan así. Yo sé que este no es el problema de ustedes, pero se lo digo porque esto lo hay mucho hoy en la Iglesia. La Iglesia se está resquebrajando, su unidad está en peligro, tanto por el lado del progresismo como por el lado del tradicionalismo.
Y sin embargo, los lefebristas, que saben ustedes que son los que siguieron a Monseñor Lefebvre diríamos, negaron la obediencia a Juan Pablo II y los sucesivos papas y ordenaron obispos sin permiso y demás, pues esos lefebristas en su página web dicen que reconocen al Papa Francisco como verdadero Papa, aunque en algunas cosas ellos dicen no le pueden obedecer, pero es el verdadero Papa. No aceptar al Papa Francisco como Papa es una falta de confianza en la promesa de Cristo sobre la Iglesia. Nunca toda la jerarquía seguirá a un antipapa. Nunca. Eso sería la muerte de la Iglesia. Tiempo habrá en el futuro que pueda haber un antipapa, que incluso puede estar profetizado en el Apocalipsis, que arrastre a muchos católicos, incluso también obispos y sacerdotes, incluso la mayoría. Eso yo personalmente pienso que ocurrirá. Pero para identificar a ese falso papa se tienen que dar dos condiciones. Primero, que diga herejías claras. Pero como dije, eso no puede ser a criterio de un particular, sino que se tiene que dar la segunda condición, que esa herejía clara de ese supuesto antipapa sea denunciada por la mayor parte y la mejor parte de la jerarquía. Aunque no sea la mayoría de la jerarquía, pero por lo menos por la mejor parte. Si son 5.000 obispos, pues una buena parte de esos obispos, aunque solamente sea el 10%. Si 500 obispos, todos ellos o muchos de ellos de muy buena fama, responsables en su ministerio, rectos en su doctrina, entre ellos ya estoy pensando en nombres, pero no lo voy a decir. Si de esos 5.000 obispos, 500, fíjense, 500 son muchos, pero es el 10% no más, se levantan y dicen, este papa ha caído en herejía, pues mire, que a lo mejor yo me voy con ellos. Pero no se ha dado ese caso. Por lo tanto, del antipapa me tiene que avisar la misma Iglesia, no un particular o un youtuber. Uy, ya son las 4. Bueno, mañana seguiremos con este tema tan importante. Es algo lo que les he dicho esta tarde, que nunca les había explicado así con tanto detalle, pero bueno, de tantas y tantas conferencias, pues alguna ha de caer por ahí, para no repetir tanto. Y a mí me parece que es muy bueno que ustedes conozcan lo que hay afuera y que se lo expliquen bien, para que lo encomienden al Señor. Y luego aplicarlo al caso concreto de ustedes, a ver qué razones, o mejor dicho, falacias, razones falsas, hacen que nos opongamos a nuestro superior. Porque ya ven que el entendimiento, cuando la voluntad maligna le dice, venga, empieza a pensar razones para revolverte contra el superior. Eso también ocurre. A nivel pequeñito, a nivel de convento, eso también puede ocurrir. A nivel de grande es lo que les he dicho ahora. Pues que sea mejor la jerarquía la que te diga si tu superior hay que ponerle en orden o no. No un razonamiento ni un particular, sino la jerarquía. Y si la jerarquía actúa, muy bien, fuera superior.
fuera superior. Y pone otro. Y aceptarlo.